Buenas tardes a todos. El personaje que quiero compartirles hoy no es un santo, sino más bien que fue un obispo. Está la historia de Ocio de Córdoba. Me pareció interesante porque en su historia eh, se nombran partes de lo último que veníamos estudiando: persecuciones, edictos y concilios. Primero vamos a situarnos en el año 290 aproximadamente. Ocio fue el obispo de Córdoba, España. Antes de eso, en su juventud, era aclamado por el clero y por el pueblo porque tenía una fama marcada, una fama de santidad. Entonces, de esta manera, se vuelve obispo de Córdoba en este año que les mencionaba. Poco más adelante, en el año 300, Ocio se distinguía en el concilio de Elvira, un concilio donde se trataron temas variados como el matrimonio, el bautismo, idolatría, ayuno, excomunión, los cementerios, la usura, la vigilia, la frecuentación a misa, las relaciones de los cristianos con los paganos, judíos y herejes en España, ¿sí? Un concilio chiquitito en donde Ocio adquirió una gran fama de teólogo. Primero tenía fama de santo, ahora tiene fama de teólogo. Unos añitos más adelante, en el 305, sangrienta persecución de los cristianos por parte del emperador Diocleciano, Ocio fue uno de los confesores que se libró del martirio. Este ilustre obispo padeció grandes tormentos por Cristo, conservando su vida, pero con muchas cicatrices y señales de mucha agresión, que le valió el prestigioso apelativo de confesor de la fe. Se sabe que fueron muy perseguidos los pastores en la iglesia, y esto hace del obispo cordobés un testigo valiente de la fe. Más adelante, año 313, edicto de Milán, hallamos a Ocio en íntima relación y comunicación con el emperador Constantino, desempeñando nada más que una función de consejero. O sea, primero tenía fama de santo, después tenía fama de teólogo, se salvó del martirio y ahora es consejero del emperador Constantino. Entonces, en el 325, en el concilio de Nicea, Ocio fue quien presidió este concilio de Nicea, junto con dos sacerdotes romanos, Vito y Vicente. Acá hay un dato interesante para los historiadores, que es el debate que se generó en cuanto a por qué presidió Ocio el concilio. Entonces, algunos historiadores, teólogos, afirman que fue el papa en ese momento, Silvestre I, quien lo encomendó, y otros afirman que fue el mismo Constantino. Hay ahí, depende desde el lado que leas al historiador o al teólogo, digamos, eh, se ven este dos tipos de afirmaciones, pero no hay nada en concreto. Años más tarde sería el confesor de Atanasio, San Atanasio, doctor de la iglesia. Entonces, es muy interesante la historia de él, ¿no? Fama de santo, fama de teólogo, obispo, sobrevivió al martirio, eh, presidió el primer concilio de Nicea, confesor de un doctor de la iglesia. Todo esto sin ser santo, casi por así decirlo, en el silencio, eh, y excluido, por así decirlo, de la historia importante, por así decirlo, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Toda la información acerca de él es explícita, es muy cortito lo que se sabe de él, lo que se encuentra de él. Hay muy poca información de su vida, como también de su misión. Se sabe solamente lo conciso, que sí o sí se relacionan con muchos hechos históricos importantes, y es por eso que, bueno, él, al formar parte de esos hechos históricos importantes para la historia de la iglesia,
se lo nombra a él. Si no fuera por eso, ni siquiera se lo nombraría en un montón de lados. Incluso en YouTube hay un video cortito de 1 minuto que tiene como título Grandes desconocidos de nuestra historia. Y ahí habla bueno, de este personaje, ¿no? De Ocios de Córdoba. Em, y bueno, básicamente me pareció interesante hablar de él por esto. Casi una eminencia, pero en silencio, sin siquiera ser santo, pero aún así muy reconocido por Dios y muy prestigioso en cuanto a los logros que tuvo en su vida, ¿no? Todo esto siguiendo a Dios, que es lo más importante y lo más interesante.